Muchas gracias. Ahora sí, queridos alumnos, Ya. Oye, ya, busca ya, seriedad, por favor. Pero vamos serios. No. deja buscar la tarea de este gallo. Eh, buscando virus. Ahí estamos. Ya. Maldita dos. Ya, la demostración la hicieron, ¿cierto? Sí, bo. Sí, Está en otro lado. Nos falta la 2 y la 4. Bueno, ya. Ya, mira, lo único que cambia acá, comparado con lo que estaba como en el PDF oficialmente al inicio, era que el Rodolfo consideró que el término este del triangulito, el delta, era equivalente a menos el UKK, ¿cachai? Pero dividido entre 3. O sea, básicamente la traza dividido entre 3. La traza. Sí. Ya. Entonces, como que eso es lo que vale el delta, el triángulo este. ¿Cachai? Entonces, el Si resto vamos, sigue vamos. igual, ¿ya? Solo lo único que va a cambiar es la parte de cuando uno ya desarrolla propiamente tal la derivada de cada uno. ¿Cachai? Entonces, Ya. como que en teoría la expresión del f debería quedar como algo de este estilo. El mu deberá ser el g y el otro debería ser esa cosa que está ahí. K. Claro. El K grande. Y que esto aquí, para no ando escribiendo tanto, lo voy a escribir de otra forma, la verdad. Ese término de ahí lo vamos a llamar un U barrita IJ, que vendría siendo el UIJ menos un tercio de la delta de Kronecker por la traza de la matriz. Ok. ¿Ya? Y eso va a estar, ¿Motivo? ¿Por qué le pusiste así? ¿O para no porque escribir como tanto, por notación? loco. Sí, Ya, bueno, ok. escribir Por tanto alguna porque razón. sí, ¿cachai? Y después cuando desarrollemos la derivada ahí le ponemos color y todo el tema, ¿cachai? Pero por ahora, Ya, cuando no ok. estoy escribiendo tanto. Ya, y el K aquí vendría siendo el E sub D, o sea, E por D por la delta a la 3 medio y por la traza de la matriz. Vamos a usar la misma, vamos a usar KK. Ya, ahí está. Entonces acá es donde viene el tema y es que hay que derivar esto con respecto al mismo tensor de deformación. Entonces este término, como no depende de ese, se hace cero. El E por A, el A y el D son constantes, así que no afectan en nada. Y aquí es donde vienen las derivadas. Primero nos deriva el delta, lo deja ahí y el otro se mantiene sin tocar. Y después el delta, el que queda sin derivar, y acá el otro, el que Se uno, deriva el UIJ gigante, esta el cosa que UIJ, pusiste. claro, barra UIJ al cuadrado. Y esta derivada obviamente no va a dar uno, ya porque es UIJ barra, ¿cachai? Va a valer otra cosa. Sí. Ya, y aquí va a ser un medio, nuevamente E por A, aquí no va a alcanzar, así que lo haría para abajo. Más un medio, E por D, en este caso, factor de la La derivada, derivada de. el delta, claro, y después el otro no se deriva, y después le toca a la traza hacer derivada. Y esto nos va a quedar UKK, UKK. Dame 2 segundos que Landy se metió un dedo en el ojo. Sorry, pero sola, Felipe. Ya, esperémosla. Quería Tengo hacer dos la seña de colados. ¿ves bien? Entonces me puse la otra. Ah, ya. Ay, Pero pues bien. sí veo bien. Ya, sí. Dale nomás, Felipe. Oh, Ya, Dios. vamos. Ya. Gracias. De nada. Esto está acá. Ya. Entonces llevamos eso hasta ahora. ¿Muy complicado? Sí, sí, sí. Ya. No. No, no, hasta ahora todo bien. Y ahora viene la parte fea. No. Mira, vamos a hacer la derivada.
vamos a ir derivando algunos términos. Mira, por ejemplo, vamos a ir, voy a derivar correcta, un poco más para acá. Ahora vamos a hacer la derivada del delta. Ya, vamos a hacerla primero por separado. Del Entonces, triángulo. sí, del triangulito. Entonces el delta, esto que está acá va a ser igual a la derivada de esta cosa. Que me fea esta cosa. Bastante feo. Ya, ahí vamos a colocar ya el delta valía menos Menos, la traza uy, de la matriz, claro, eso, entre acá 3, partió en 3. sí, po, y esto a la 3 medio, ¿cierto? Algo así queda, Ajá. ¿ya? Entonces, esto va a quedar, si uno lo deriva, el 3 medio baja, acá nos va a quedar menos u kk entre 3, 3 medios menos 1 va a ser un medio, y después viene derivarlo de adentro, ¿ya? Que esto va a quedar, El, el que es derivar propiamente tal, esto que está acá, ¿cachai? sí, 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 sí. Ya, entonces si esto lo reordenamos un poquito, esto va a quedar 3 medio. Esto es lo mismo que el delta, entonces podemos colocarlo como delta a la 1 medio, ¿cierto? Y Ujú. después viene esta derivada. Ya, si viene la derivada, el 1/3 puede salir y el menos también, ¿cierto? Ya, Sí, sí, entonces finalmente nos va a quedar que solo tenemos que derivar la traza de la matriz. Ya, la derivada de una traza, eh, la derivada de una traza es la delta de Kronecker. ¿Ya? ¿Por qué es la delta de Kronecker? Es por un tema, ¿cómo se lo muestro simple? Ya. Por ejemplo, esto que está acá, uno lo puede escribir como fracción, ¿ya? O sea, como fracción, como matriz. Entonces, sí. esto que está acá es equivalente a escribirlo como U sub 1, 1. Por ejemplo, supongamos que la matriz de 3 por 3 va a ser igual a la derivada de U sub 1, 1. Ahí. Acá va a ser Ujú. U sub 2, 1. Y aquí va a ser U 3, 3, 1. 1. ¿Ya? Y aquí va a ser 1, 2. Acá va a ser 2, 2. 2, 2, ¿cierto? Y acá va a ser 3, 2. Y acá va a ser, Etcétera. sí, pero ahí los vamos a escribir todos juntos. Va a Ya. ser 1, 3, 2, 3 y finalmente 3, 3. ¿Cierto? Ya. Entonces acá uno multiplica, esto está multiplicado, ¿ya? Esta matriz está multiplicado por lo que es la propia traza de la matriz, ¿ya? Que la traza de la matriz es un número constante. Es U sub 1, 1, U sub 2, 2 y U sub 3, 3. O sea, el ¿Cachai? invariante y 1. Sí, invariante I1. ¿Ya? Esto es igual al invariante I1. Entonces, como que este término al fin y al cabo es un valor constante, ¿cachai? Entonces va a multiplicar por cada uno de estos que están acá, ¿cierto? Ujú. ¿Cachai? Entonces, ¿qué es lo que va a pasar? Que si uno hace eso, solo le va a sobrevivir cuando aplique la derivada, la diagonal. ¿Ya? Aquí va a valer 1, acá 0, acá va a valer 1, 0, 1, 0, 0, 0. ¿Por qué? Porque, por ejemplo, si nosotros tomamos este término de acá, por ejemplo, ¿ya? Y Mm. hacemos la derivada de eso, va a ser 1, 2, derivada de U sub 1, 1 más U sub 2, 2 más U sub 3, 3, ¿cierto? Cero. Entonces, claro. Entonces va a ser que esto nos va a quedar U sub 1, 2, U sub 1, 1, ¿cierto? U sub 1, 2, 2, 2 y finalmente 1, 2, U 3, 3. Entonces, acá no hay ningún término de los subíndices que concuerde, por ende, todos estos van a valer cero. Mm. ¿Cachai? Ah, ya entiendo, entiendo. Y caso contrario pasa con cualquiera con, por ejemplo, U13. Va a pasar lo mismo. Lo mismo va a pasar con el 3-1 y el 2-1. ¿Ya? Claro. Siempre va a dar cero. Entonces, distinto va a ser el caso cuando, por ejemplo, tomemos el
u sub 1, 1 y derivemos esto. Te da 1. Claro, y aquí va a dar 1 porque la derivada del u sub, la derivada de esto acá, este va a ser 1. Y en los otros van a ser 0. Por ejemplo, la derivada de esto así, eso va a dar 0. Y la del 3, 3 también va a dar 0. ¿Cachai? Entonces como que Sí. solo va a sobrevivir la diagonal de la matriz. Y esto que es la diagonal de la matriz, uno lo generaliza como la delta de Kronecker, ¿ya? ¿Cachai? Sí, Entonces sí, por sí, sí, hasta ahí eso voy bien. va bien, ¿cierto? Ya, entonces Sí. esto que está acá, si nosotros volvemos al cálculo, vamos a borrar esto. Entonces, si uno vuelve acá, finalmente llega a que esto va a ser menos delta elevado a los medios sobre 2 y la derivada de esto va a ser finalmente la delta de Kronecker. ¿Cachai? Ujú. Ujú. Y eso es lo que tenemos. ¿Ya? Esa es una de las derivadas. ¿Ya? Ahora la otra derivada interesante que tiene que ver con el primer término es la derivada de esto de acá con respecto al u barra, u y j. Uy, Y el u y j está al cuadrado. ¿Cierto? ¿Sí? ¿Está al cuadrado? no, Sí, está al en cuadrado. la media weá. Claro, entonces acá donde el Rodolfo lo hizo de una forma un poco acortada, pero yo no lo encontré mucho sentido, lo hice de otro lado, de otra forma, pero en teoría llegamos al mismo resultado. Ya, el U y J, barrita, equivale a U y J menos un tercio de la delta de Kronecker del UKK y todo esto al cuadrado. Al cuadrado. Entonces, ¿cómo desarrolla uno esta derivada? Yo lo que hice fue tomar este término de acá, ¿ya? Y hacer el binomio. Entonces, si uno hace el binomio, le va a quedar U y J, el primero al cuadrado, menos el doble del primero por el segundo, más el último al cuadrado. Esto va a ser un noveno, delta de Kronecker también al cuadrado y el UKK al cuadrado. Y hay que aplicarle la derivada a todo eso que está dentro, Término por término. término por término. Mm, Entonces, pero antes de hacer término por fácil. término hay que hacer una pequeña simplificación, La ¿no? weá de la delta de Kronecker, ¿no? Claro, hay que utilizar el delta de Kronecker y vamos a hacer algunos términos cero. Entonces, acá tomamos esta cosa de acá. Chuta, hay que cortarla. Hay que copiarla, ¿no? Yes. Eh, entonces, vamos a desarrollar algunos términos de acá. Por ejemplo, ya al primero no se le puede hacer nada, pero a los estos dos sí. Acá tenemos un delta de Kronecker. Cuando el delta de Kronecker, el U y el J eran iguales, esto valía 1, ¿cierto? Sí. Entonces vamos a aprovechar eso. Entonces acá, por ejemplo, si nosotros tomamos un poquito de atención, vemos que este término acá posee U y J. Ujú. Entonces, si nosotros hacemos el intercambio, nos va a quedar algo como este estilo. Nos va a quedar menos 2 tercios del UJJ, por ejemplo, ¿ya? Por UKK, ¿cierto? Y aquí nos va a Sí, quedar, sí, 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 sí. ya, y aquí nos va a quedar, esto lo voy a reescribir de otra forma, como voy a separar las delta de Kronecker, ¿ya? Así, ya. Entonces hasta ahí llevamos eso. Ahora, otra propiedad importante es que, por ejemplo, cuando tenemos la multiplicación de dos delta de Kronecker, cuyos subíndices concuerdan, Ah, eso va a valer igual a la dimensión en la cual estamos trabajando, la dimensión de la matriz, que en este caso la Ah, matriz de orden 3, claro. ¿ya? Entonces, delta de Kronecker de este estilo, esto va a ser igual a 3. Puede ser igual a Ajá, 10, sí. a 11, 12, dependiendo del orden de la matriz. Por ¿cómo eso sabes como que esto? usualmente esto igual a n, ¿ya? Pero en este caso n vale 3. Oye, ¿cómo sabes que es 3? No caché. ¿Cómo sabemos que es 3? Vamos a hacer el desarrollo, mira. Sí. Supongamos tomamos, como la delta crónico se hace 1,
cuando el I y el J son iguales, entonces vamos a suponer que vamos a desarrollar esta. ¿Ya? Hacemos que esta sea el I igual a 1, o sea, el I igual a J, ¿ya? Entonces nos va a quedar U, o sea, delta I, ¿cierto? O puede ser Sí, JJ, ¿ya? Que es sí. la otra delta que nos sobró. Ya, pues y esto que está acá es una suma. Es como una traza de una matriz, pero en este caso sería la traza de la delta de Crónica. Ya. Entonces, como si esto lo tomamos, sería, supongamos que la delta, o sea, la delta de Crónica es de orden 3 de este estilo, ¿ya? Entonces la traza de la delta de Crónica sería sumar estas tres diagonales, ¿cachai? Ah, Y eso ya, te da ya, sí. 3, ¿sí? Sí. Eso. ¿Cachai? Entonces, por eso vale igual a 3. Cuando tenemos dos delta de Kronecker cuyos subíndices concuerdan, esto es igual a 3. Ya. Eso es como por propiedad. Y ahí estamos. Entonces, si nosotros volvemos a simplificar un poco más este tema, nos va a quedar 2 tercios U, J, J o I, KK, más Duda, duda, aquí. duda. Si le pongo I, ¿es lo mismo que le ponga JJ? Sí. Es lo mismo, porque Ya, ok. cuando te cambian estas cosas, cuando por ejemplo el U deja de ser U, lo cambias por otra variable, ahí tenéis conflicto. Pero en este caso estamos Ya, hablando del perfecto. mismo U. De hecho, uno va a identificar que este con este son exactamente lo mismo, Sí, independiente de que sus índices tengan. Porque sus índices son mudos, ¿cachai? No, es como no una afectan. posición. Claro, no afectan, ¿cachai? O sea, si nosotros hablamos de KK o hablamos de JJ, en ambos casos estamos refiriendo a la traza de esa matriz. Ok. Ya, entonces acá esto nos va a quedar 3 y acá nos va a quedar UKK al cuadrado. Y en base a eso mismo, estos dos podemos Acá al llamarlos cuadrado. ambos como, claro, nos va a quedar como U y J al cuadrado menos 2 tercios como UKK al cuadrado más un tercio en este caso de UKK al cuadrado. ¿Ya? Y esto nos va a quedar U y J al cuadrado menos. Y estos dos se pueden restar. Y esto Juntar. nos va a quedar menos Sí. un tercio de UKK al cuadrado. Ya esto que tenemos acá, le vamos a aplicar la Apliqué la derivada. Aplicamos la derivada. derivada. Entonces vamos a derivar eso que está ahí. Y eso nos va a quedar U y J al cuadrado menos un tercio de UKK al cuadrado. Derivamos esto, nos va a quedar. Se trabaja igual que como la derivada cualquiera. Va a ser 2 veces U y J. Y después derivamos el U y J. Y eso nos va a dar 1. Ujú. Sería equivalente a escribirlo de esta forma. ¿Ya? Después menos. Y un tercio no afecta. Y nos va a quedar esta derivada. UKK al cuadrado. Esto que está acá va a valer 1. Y la derivada de esto va a ser simplemente, si uno lo toma, va a ser 2 veces UKK. Después derivamos propiamente la expresión del U, que sería Ujú. equivalente a esto. Y eso que está ahí, lo que estamos derivando ahí, es igual a la delta de Kronecker. Entonces esto va a ser UKK, delta de Kronecker, UIJ. Entonces, como recapitulando, la derivada de esto nos va a quedar, la volvemos a escribir, UIJ, si me cambió el color, UIJ de la derivada de UIJ al cuadrado menos un tercio, UKK al cuadrado, nos va a quedar 2 veces UIJ menos un tercio, 2 veces nuevamente, 2 veces 2 tercios, UKK. UKK delta de Kronecker. Y de acá pues nosotros podemos factorizar el 2 y nos va a quedar 2 veces UIJ menos un tercio de la delta de Kronecker por el UKK. Y ¿No eso es lo diría que lo nos mismo? quedamos. No, no te queda lo mismo, porque inicialmente teníamos este término, pero al cuadrado.
Ah, ya, ok, ok, ok. ¿cachai? Como que bajé el 2 Entonces de nomás. acá, claro, entonces aparece el 2. Entonces, eh, ya, ¿dónde nos quedamos? Ya. Entonces ya tenemos la derivada de lo que es el delta y también tenemos la derivada de lo que es el propio El barra. y j bar. ¿Ya? Entonces ahora tenemos que volver a reescribir todo esto, tío. Entonces vamos a volver acá. Vamos a borrar algunas cositas. Revisión del desarrollo. Ya. Entonces tenemos la derivada del delta nos quedaba menos un medio de la delta elevado a un medio, multiplicado todo eso por un delta de Kronecker, ya lo ves, esto queda multiplicado por i u sub ij barra al cuadrado. Quedó como i barra al cuadrado más el delta, y la derivada de eso nos dio, aparecía un 2, voy a escribir el 2 por acá, 2 delta 3 medio del u y j menos Tercio. un tercio de la delta de Kronecker del UKK, ¿cierto? Ahí estamos. Ujú. Y ahí tenemos listo el primero. Ahora nos queda más 1, un medio, por E por D. Y aquí viene la derivada nuevamente del delta, que eso nos va a dar menos un medio del delta elevado a un medio de la delta de Kronecker multiplicado por UKK al cuadrado. Sí. ¿Sí? Acá. Después nos va a quedar Está haciendo la eh, multiplicación. sí. Después La nos va a derivada quedar acá de la derivada de eso, que era la derivada de la traza al cuadrado, también la hicimos delante, y ese era equivalente a 2 veces, vamos a poner el delta también, 2 veces UKK, y aquí nos queda la delta de Kronecker, ¿cierto? Sí. Ya. Ahí estaríamos casi listos, o sea, el resto es como ir ordenando un poco los términos. Sí, ahí tenemos todo. Esto aquí así, sí, 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 sí. Sí, ahí estamos. Ya entonces acá uno puede reordenar un poquito más y decir, por ejemplo, que este término lo puede seguir llamando como el U y J barra, ¿ya? O va a escribir un poco menos. Esto nos va a quedar 2 veces la delta de un medio a la 3 medios. Y esto va a ser U y J barra al cuadrado, no, U y J barra más, menos un medio de la delta elevado a un medio. Y aquí el T Kronecker, UJ barra al cuadrado, más un medio E por D. Esto nos va a quedar 2, por medio UKK del T Kronecker, menos un medio. Esta cosa acá, pero al cuadrado. Ahí estaríamos. Y eso es todo básicamente. Ahora acá uno podría hacer un poquito más pulcro. ¿Sí me puede reducir mucho más o sí? O puedo reducir, por ejemplo, la delta de Kronecker ahí mismo Sí, donde marcaste? ese mismo se podría reducir un poco más. Por eso habría que desarrollarlo un poco. Y aquí vamos a ver qué se obtiene, porque yo no lo alcancé a desarrollar. Ya, entonces ese término sería delta de Kronecker multiplicado por el U y J barra al cuadrado. Ya. Entonces sería delta de Kronecker U y J al cuadrado menos un de 2 tercios delta de Kronecker por I J acá
por IJ, y acá UKK, más Entiendo el tercio, me cagaste. 2/3, porque esto que está acá equivalía a esto que está aquí, ¿cierto? Sí, sí, sí. Pero eso al Ya, cuadrado. Entonces, ahí está. el primero al cuadrado menos el doble del primero por el segundo, creo que está, ¿sí? Y el otro es Sí, simplemente noveno UIJ ya al ya me acordé. cuadrado, ya, UKK al cuadrado, ya. Entonces aquí vamos a multiplicar. Ahí. Ya, y esto se podía reducir de una forma y quedaba como UIJ al cuadrado menos 1/3 de UKK al cuadrado, ¿cierto? Sí, creo que es un Cuando cagado. hacíamos las reducciones con los deltas. Ajá. ¿Sí? Porque esto de acá, este con este se operaban y finalmente esto que está acá nos da como resultado la traza de la matriz, ¿cierto? Ujú. Y este dijimos que cuando está al cuadrado o multiplicado 2 veces era igual al orden de la matriz, que en este caso era 3. Entonces ahí quedamos listos. Ya. Ah, te Ahora queda un multiplicamos acá tercio. un poquito. Mm, Acá menos 1/3. Acá al cuadrado. Y esto nos va a quedar delta de Crowley. Ya, y acá, ¿esto qué nos da? Esto va a ser UIJ, UIJ, acá, perdón, delta de Kronecker, el tercio. menos un Es tercio. tu paso, amigo. ¿Ah? Te apresuraste el paso. Sí, sí, es que estaba pensando que nos iba a dar. Ya, entonces de acá, claro, ¿qué es lo que pasa? Aquí esto necesariamente se tiene que convertir en uno solo cuando el I y J sean igual a uno, entonces finalmente esto va a ser igual a la traza al cuadrado. ¿Sí? Sí, 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 sí. Menos 1/3 UKK al cuadrado por la delta de Crowley. Aquí uno puede Mm, factorizar, ¿cierto? Y esto va a ser igual a 1 menos la delta de Kronecker dividido entre 3. Eso es como lo más Ajá. que se podría llegar a reducir. Y eso es todo Igual no se básicamente. reduce tanto. Sí, no se reduce tanto. Queda igual prácticamente. Queda igual. Pero ahí es como para reducir un poco más. Por lo menos el término de acá. Y eso sería igual al sigma IJ, que este le pone sigma IJ, pero no IJ. Y eso sería igual. Esto que vamos a tener acá sería igual a el sigma IJ. Pero hay que multiplicar por un menos. Ese menos que está ahí. Sí. Entonces hay que tomar todas las derivadas y multiplicarla por el menos. Y eso tiene el resultado final. Ahora acá, importante que uno puede tomar esa ecuación, aquí queda más que nada del álgebra, y reescribir toda esta ecuación en una forma un poco especial que vendría siendo como, eh, a ver, la forma sería muy parecida a la que está ahí, pero sería así, como nuevamente reescribir todo esto en función del g, ¿ya? Ujú. Y aquí aparecería como un ij barra al cuadrado, y vendría siendo esto de acá, ¿ya? Más un k, ¿ya? Del u k al cuadrado. Y aquí aparecería un término, ya más un término, no sé, lo voy a llamar omega, que son puros términos que no son constantes, pero igual Sueltos. dependen del tensor, obviamente. Pero que a este término de acá que aparece como sumando, restando, y hay que ver bien el signo, se le conoce como la parte de fluencia, ¿ya? Ya. Y ese término es como que en una parte de la pregunta creo que pide como explicarlo. Acá, fenómeno de dilatancia.
Uno de ellos representa el fenómeno de dilatancia en que la compresión decrece cuando el esfuerzo cortante aumenta. ¿Ya? Ese es como, en pocas palabras, se le conoce como el término de fluencia. ¿Ya? Y el fenómeno que realiza este término de fluencia, esto que sale acá en la indicación. A eso se refiere. Entonces, Ya. lo que ustedes tendrían que hacer, yo tampoco lo he hecho, así que no sé qué es lo que da, es reescribir esta ecuación de este estilo, ¿ya? Que es como lo teníamos originalmente, pero a Quitar el partir de C y eso, el de K nomás, Tracia, po, ¿no? claro, reescribirla nuevamente como con esta estructura, que es muy parecida a la estructura que está acá. De hecho, es igual. Lo aconsejable sería como dejarla tal cual. Y aquí va a aparecer un término que en este caso es este omega, donde este omega va a depender del propio tensor y también del propio delta y todos esos parámetros, pero que va a darte el significado de lo que es la ley de fluencia. ¿Cachai? El término de Ya, fluencia. ok. Y eso es todo. Y con eso ya estaría respondida la pregunta. Oh, qué dura la vuelta que te diste. O sea, no es dura la matemática que ocupa, pero es largo. De hecho, acá, mira, antes de que el Rodolfo avisara del cambio, aquí encontré cuánto me había dado, más o menos. Y fue como, ya, acá está. Ahí yo tomé la ecuación que me había dado y la reescribí de esa forma, ¿eh? ¿Cachai? Ajá. Ahí aparece la misma estructura que teníamos originalmente. Y todo este término de acá, yo lo definí como un phi mayúscula, y le dije esto. Y aquí salió la explicación de a qué se refería ese término phi. Que fue algo que pillé en un paper y lo copié y lo pegué prácticamente. Sí, porque ese era como el significado que le da. Ya, perfecto. Entonces, básicamente lo que te quiere decir esto que por un lado tenéis la parte isotrópica, que es esto de acá, Sí. y por el otro lado ya tenéis la parte propiamente tal del comportamiento granular del medio. Como que mezcla los dos mundos, eso es lo que hace ese Claro, término. de hecho la suma de esto es la mezcla de dos mundos, de hecho. ¿Cachai? Por un lado tenía el iso, que todo material granular presenta una parte isotrópica, pero que también hay otra parte del álgebra que te indica que el material al fin y al cabo es granular y ese término es dado por ese phi mayúscula que sale. ¿Cachai? Dios. Sí, sí, cacho. Ya. Ya, Macías. Muchas gracias, amigo. No te quitamos más el Igualmente. tiempo, de verdad. De nada, espero que se haya entendido. Se entendió todo, Sí. de verdad. Vale. Muchas gracias, amigo. Nos vemos Ya, pues, el lunes y lo que necesites me avisáis.